Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Nosotros somos Rocío Ahumada, Camila Borges, Catalina Fernández, Constanza Peñalosa y Nicolás Soto, y el día de hoy les vamos a presentar la medicina en Roma. Introducción, contexto y origen de la antigua Roma. Para comenzar nos gustaría contextualizar un poco de lo que fue la civilización romana, ya que fue una de las civilizaciones más grandes e importantes del periodo de la antigüedad dentro de la historia universal. Se considera una de las más importantes por el gran legado que dejó, siendo por ejemplo, la escritura, el lenguaje y todos los idiomas derivados del latín, como el español, el portugués y el francés. Y por supuesto, la medicina griega y los aportes que los propios romanos realizaron a esta. La historia de la civilización romana se puede dividir en tres periodos principales. En primer lugar, la Roma etrusca, que se desarrolló entre 753 y 509 a.C. En este periodo, los romanos fueron gobernados por los reyes etruscos, quienes mantuvieron un control estricto del poder monárquico dentro de su mismo grupo social privilegiado. Sin embargo, hacia fines de este periodo ya no eran las familias poderosas quienes elegían el nuevo rey, sino que éste tomaba el poder a la fuerza. Siendo así el último rey, Tarquino el Soberbio, quien logró establecer una tiranía gracias al apoyo popular. Sin embargo, la nobleza logra su expulsión en el año 509 e instaura la República Romana. El segundo periodo, o República Romana, se desarrolló entre el año 509 a.C. y 27 después de Cristo. En este periodo la máxima autoridad era un cónsul, el cual era elegido por un colegio de magistrados que se dividía el poder militar, político y religioso en partes iguales. Durante este periodo, Roma logra expandirse por todo el mar Mediterráneo. Sin embargo, la expansión territorial no iba acorde con el sistema político, pues este estaba dirigido a civilizaciones más pequeñas. Es por esto que en el año 27 después de Cristo se instaura el Imperio Romano. El tercer y último periodo del Imperio Romano se desarrolló entre el año 27 después de Cristo y 476 después de Cristo. En este periodo la mayor autoridad era el emperador y se consigue la máxima expansión romana. Sin embargo, alrededor del siglo III, el pueblo romano sufre una crisis y el poder es tomado por una anarquía militar. Después de la crisis del siglo III, comienza lo que se le llama Bajo Imperio, donde existieron numerosas reformas políticas y territoriales, además de, por supuesto, la consolidación del cristianismo. Así fue como el imperio fue decayendo poco a poco hasta que en el año 476 después de Cristo se declara la caída del Imperio Romano. Cabe destacar que dentro de este mismo periodo de tiempo, Grecia logra un mayor grado de civilización, debido a sus características geopolíticas y su distribución en polis. Sin embargo, la civilización romana, al ser un pueblo unificado, tuvo mucha más facilidad al momento de expandirse. Esto nos permite explicarnos por qué el legado romano es más grande e incluye también elementos del legado greco. Orígenes de la medicina en Roma. El primer periodo de la antigua Roma fue gobernado por los etruscos bajo una monarquía donde la realeza se sucedía sin que existiera un aparente vínculo familiar entre ellos, por lo cual los romanos adoptaron varias costumbres de este pueblo, entre ellas la medicina, la cual se vio influenciada tanto en aspectos laicos como religiosos. Por su parte, la medicina etrusca era practicada por sacerdotes, por lo que se veía bastante influenciada por la mitología, la magia y las invocaciones y adivinación mediante el uso de entrañas animales. Además, se utilizaban plantas medicinales y aguas termales como métodos terapéuticos. Antes de la llegada de la medicina griega a Roma, esta estaba dominada principalmente por motivos religiosos, pues para cada enfermedad o síntoma de ella existía alguna divinidad a la cual los romanos podían dirigir sus plegarias. El estado de salud y enfermedad eran mantenidos dentro del propio núcleo familiar, y la enfermedad era tratada por el pater familias, mediante remedios caseros, liturgias y oraciones. Los conceptos de origen oriental y traídos a Roma por los etruscos, de auspicia, lo que significa vuelo de las aves, y aruspicia, que significa observación de las partes del hígado, fueron los que dictaron los métodos terapéuticos, en conjunto con plegarias, conjuros y sacrificios a dioses. La medicina romana primitiva se caracterizó por ser bastante poco regulada, ya que cualquier tipo de ciudadano era libre de practicarla a su gusto, incluso creando sus propias medicinas, las cuales a veces resultaban ser más perjudiciales que benéficas. En caso de la clase alta y la realeza, existía el denominado servus medicus, generalmente un esclavo que ejercía como médico y enfermero a la vez.
A pesar de la poca regulación de la medicina, se considera que debió ser relativamente efectiva, pues los romanos fueron capaces de sostenerse durante aproximadamente 600 años con esta medicina primitiva. Este último aspecto también se debe a la influencia del pueblo etrusco, pues ellos les daban gran importancia a la salud e higiene pública, lo que se veía reflejado con las construcciones de cloacas y alcantarillados. Además, se ha encontrado evidencia de que los etruscos desarrollaron instrumentos quirúrgicos bastante avanzados para la época, como los que se muestran en la imagen. Práctica médica por el pater familias. La sociedad romana era una sociedad extremadamente patriarcal, es decir, seguía el linaje paterno la mayoría de las veces. La familia era considerada la base de la sociedad romana y el gran padre era el cónsul, el emperador o el rey. Asimismo, el pater familias era todo ciudadano libre y dueño de bienes que suponía la autoridad dentro de su núcleo familiar, incluyendo esposa, hijos y esclavos. El pater familias era el encargado de cuidar y mantener la salud de aquellos bajo su cuidado. En caso de enfermedad, era el mismo quien ejercía la medicina a través del uso de infusiones medicinales naturales, remedios animales, encantamientos mágicos, plegarias y oraciones destinadas a tratar solo los síntomas de la enfermedad, pues se creía que la prevención y pronóstico de las enfermedades estaba en manos de los dioses. Cada síntoma y enfermedad correspondía a la labor de un dios distinto. Por ejemplo, Carna era quien amparaba los intestinos, Marte guardaba las fronteras manteniendo así las epidemias lejos, y Silvano era quien ahuyentaba las enfermedades de los pastores y el ganado. Es por esto que la medicina que realizaba el jefe familiar era más que nada oraciones y plegarias con alguna pócima casera para aliviar los síntomas del enfermo. Llegada de la medicina griega a Roma. En sus orígenes, la medicina romana se caracterizó por su poca regularidad y su religiosidad, pero a pesar de todo, las enfermedades eran pasibles de combatir mediante plegarias a divinidades específicas de acuerdo a los síntomas de esta. Los romanos vivieron con este régimen por más de medio siglo. Sin embargo, existían enfermedades y epidemias que se les escapaban de la mano, como es el caso de las enfermedades infecciosas y epidemias como la del 295 a.C., la cual poseía las mismas características de la epidemia que afectó a Grecia en el siglo IV a.C. La incapacidad de los romanos de tratar con este tipo de epidemias y patologías infecciosas dio paso a la llegada de diferentes médicos griegos, quienes aportaron con su conocimiento sobre medicina y ciencia en gran cantidad a la medicina romana. Construcción de primeros templos a Asclepios en Roma. Según la leyenda, las primeras apariciones de Asclepios, o también denominado Esculapio para los romanos, se remontan hacia el año 295 a.C. En este periodo Roma se veía afectada por una gran epidemia, donde murió la mitad de la población romana y abundaba la hambruna. En este punto crítico de la medicina romana, los romanos se vieron obligados a buscar consuelo por parte del dios de la medicina y la curación, Esculapio, a quien decidieron construir un templo. Se mandó a buscar una estatua del dios griego Epidaurio, en Grecia, y camino de vuelta a Roma, una serpiente salió de la embarcación que recorrería el río Tíber y nadó hacia la isla Tiberina. Esto significó a los romanos prueba indiscutible de que el dios Esculapio escogía este lugar para la construcción de su templo, que a su vez, finalizada, alejó la peste de Roma. Como se ve en la imagen, este pueblo contenía rasgos característicos de la cultura griega, como por ejemplo las columnas de mármol. Poco a poco este templo se fue rodeando de edificaciones que buscaban entregar cuidado y refugio a los enfermos. Es así como la construcción del templo Asclepios en la isla Tiberina marcó la llegada de la medicina griega a Roma. Práctica médica en los iatreion. Un iatreion corresponde a una pequeña clínica privada. En Grecia, los médicos eran quienes se debían movilizar en busca de enfermos y por primera vez en Roma empieza a salir el concepto de privado. Uno de los ejemplares era los iatreion. Aquí el médico sedentario recibía a los enfermos en sus consultorios y solo en casos graves se enviaba a un ayudante a ver a los enfermos a sus domicilios. Los médicos que ejercían libremente su profesión debían pagar todos los costos que conllevaba tener este taller. En cambio, a los médicos comunitarios se les entregaba una subvención para costear la institución médica. El taller médico era un monumental escarificador esculpido en piedra en donde se encontraban todas las herramientas necesarias para realizar procedimientos como exploraciones, tratamientos y operaciones. Ahí habían camillas, jeringas, esponjas, vendajes y medicamentos
de los cuales eran únicos del médico, ya que en ese tiempo no había una unidad común que proporcionara medicamentos para todos. Estas herramientas debían estar en perfectas condiciones, las toallas debían estar limpias, los paños de lino y esponjas debían ser suaves al tacto. En sus inicios se les denominó iatrillón al consultorio, pero más tarde se decidió llamarle así a todo el complejo hogar del médico. Este incluía la sala de operaciones, la farmacia, la enfermería, la vivienda del médico, su familia y sus ayudantes. En el escrito hipocrático se denigra el lustre de herramientas metálicas. Debían ser de cobre, ya que el enfermo no necesitaba el brillo de las herramientas para sanar. El taller debía estar protegido del viento y de la luz muy clara, ya que si bien era beneficioso para el médico, no era agradable para el paciente. Con los años, la necesidad de construir mejores centros en donde se pudiera acoger a los enfermos fue creciendo junto con la evolución del arte médico. Atomización del arte médico hipocrático en Roma. Durante esta época, Grecia se vio en una anarquía muy fuerte llena de corrupción y desorden a causa del incremento de metales preciosos. Junto con esto, la población empezó a creerse ilustrada y con el derecho de refutar todo lo que deseara. No existía autoridad que pudiese controlar al pueblo. Bajo esta crisis nacen las 5 escuelas médicas. Hay que dejar claro que estas no fueron escuelas en sí, sino que fueron corrientes de pensamiento. El primero de ellos fueron los dogmáticos. Ellos reconocían como su fundador a Herófilo. Aprobaban el estudio de la anatomía por medio de las disecciones y observaciones. Consideraban que las teorías sobre las causas de enfermedad era la esencia de la medicina y se apoyaban en la teoría humoral. Los empíricos, por otro lado, nombraban a Erasístrato como su antecesor y se oponían a las disecciones porque rechazaban la importancia de la anatomía y fisiología de la medicina. Su postura era que no debían buscarse las causas de las enfermedades porque las inmediatas eran obvias y las oscuras eran imposibles de establecer, y por lo tanto la comprensión de cosas como el pulso, la digestión o la respiración era inútil. Lo más importante en medicina era la experiencia personal del médico con su paciente, y lo que debía hacer era recoger los síntomas y tratarlo uno a uno usando los remedios que se habían demostrado efectivos en el pasado. Los metodistas también rechazaban todas las hipótesis y las teorías sobre las causas de enfermedad, pero en cambio sostenían que solo había unas cuantas circunstancias que eran comunes entre ellas. Estas causas eran por constricción de poros de la piel, debido a la aparición de sudoración en los enfermos. Es por eso que decían que debían ser manejadas principalmente por medio de dietas. Los neumatistas eran inicialmente dogmáticos, pero se separaron de esa secta porque consideraban que la sustancia fundamental de la vida era el neuma, que su trayectoria era hacia el corazón y por medio de arterias, se distribuía a todas las partes del cuerpo y que la causa única de las enfermedades eran sus trastornos en el organismo, desencadenados por un desequilibrio de los humores. Finalmente, los eclécticos no se adhirieron a ningún sistema en particular. Ellos elegían sus ideas de acuerdo a las necesidades que se les presentaban para tratar y explicar las enfermedades. Asclepíades de Bitinia. Asclepíades de Bitinia fue un médico nacido en el año 124 a.C., procedente de Asia Menor. Fue de los primeros médicos en establecer la medicina griega en Roma, gracias a su gran habilidad, tacto y personalidad. Asclepíades es uno de los opositores firmes a las ideas de Hipócrates. Rechazando la teoría de los 4 humores, desarrolla una nueva escuela de pensamiento médico, la escuela metódica. Basándose en la teoría atómica de Empédocles y Demócrito, elabora su propia doctrina llamada Strictum et Laxum, la cual más adelante sentará las bases del solidismo. Los discípulos de Asclepíades, de los cuales el más destacado fue Temison, fueron a los que se les atribuye la fundación de la escuela metódica y con ella la teoría solidista. La teoría solidista consiste en entender el cuerpo como un organismo compuesto por un número infinito de átomos de diferente magnitud y siempre en movimiento a través de los poros de la piel. La salud depende de la actividad adecuada de los átomos y se atribuye a las enfermedades a estados de constricción o relajamiento de las partes sólidas y no alteraciones en los humores como lo planteaba Hipócrates. De aquí salen los conceptos de status strictus, que implica contracción, status laxus, que implica relajamiento, y por último status mixtus, que implica contracción de algunas partes y relajación de otras, es decir, una mezcla.
El esquema terapéutico del solidismo buscaba encontrar la armonía general del cuerpo, mediante tratamientos que contrarresten los desbalances que produjeron la enfermedad. Es por esto que se considera fundamental que para la recuperación aspectos como el aire fresco, la luz, la dieta adecuada, la hidroterapia, el masaje, las enemas y las aplicaciones locales. No eran para nada partidarios de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, si un paciente sufre un trastorno de contracción, se debe realizar una terapia dilatadora como el masaje. Avances en ginecología y obstetricia. Sorano de Feso. Se sabe muy poco sobre la vida de Sorano de Feso. Cursó sus estudios de medicina en Alejandría y posteriormente se trasladó a Roma. Fue un médico perteneciente a la escuela metódica. Es considerado como el último de los metódicos y último gran representante de esta escuela. Escribió una bibliografía sobre Hipócrates, de las que se conserva un fragmento. Es muy conocido por su libro sobre las enfermedades de la mujer, del que se conservan algunas partes. Sorano fue el primer médico que mencionó el espéculo vaginal, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de trastornos vaginales o uterinos. También utilizó el forceps en el caso de fractura de cráneo del feto, ya que sugiere abrir la cabeza con ayuda de un instrumento cortante y remover los pedazos de hueso con forceps. Cabe destacar su gran importancia en la obstetricia y ginecología. Antes de Sorano no existía ninguna sistematización verdadera del conocimiento de la práctica gineco-obstetra. Entonces, cuando Sorano establece su obra, genera un potente impacto en la disminución de la mortalidad de las madres y los recién nacidos. De las enfermedades de la mujer. La primera parte está dedicada a las comadronas, a las cualidades físicas y espirituales necesarias para ejercer como tal. Luego trata la anatomía de los órganos sexuales femeninos y sus funciones, la menstruación, concepción y embarazo, y de las posiciones del feto. En cuanto a la anticoncepción, es crítico con el uso de los amuletos, comunes en época romana y muy extendidos entre la clase baja. Algunos tan curiosos como el que se colgaban en el cuello con una determinada especie de araña envuelta en piel de ciervo, o los amuletos hechos de matriz y cerumen de mula. Habla después de la fisiología del parto, de la asistencia de este y de los cuidados del recién nacido. También trata las enfermedades según el medio terapéutico, dietético, farmacológico y quirúrgico. Escuela neumática. La escuela neumática está basada en el movimiento hipocrático. Se desarrolla posterior a la filosofía estoica y fue fundada por Ateneo de Atalia en el siglo I después de Cristo. Su filosofía se basaba principalmente en la existencia del neuma o espíritu, denominado por los seguidores de esta doctrina como un fluido continuo no atómico encargado de mantener la salud y sus manifestaciones, entre las cuales estaba la enfermedad. La enfermedad también está basada en la combinación de los elementos calor, frío, humedad, sequedad, que al igual que el neuma, permitía la generación de enfermedad y mantención de la salud. Esta escuela permitió el descubrimiento de nuevas enfermedades y comenzó un movimiento médico donde se le atribuía mayor importancia al tratamiento de la enfermedad más que a la causante de ella. Ateneo de Atalia fue el médico fundador de la escuela neumática. Consideraba que las cualidades de la naturaleza del hombre eran el calor, el frío, la humedad y la sequedad. La combinación del calor y la humedad permitían mantener el estado de salud. El calor y la sequedad permitían la generación de enfermedades agudas. La combinación de frío y humedad generaban afecciones flemáticas, y el frío y la sequedad generaban melancolía y posteriormente la muerte. Añadió a estos 4 elementos el espíritu, que generaba gran parte de las enfermedades cuando ésta sufría o recibía fuertes impresiones. Decía que el espíritu era el encargado de la generación de los pulsos cuando éste se dilata y contrae dentro de nuestro cuerpo, donde la generación de fuertes pulsos era considerado como un indicio de la fuerza vital del individuo. Claudio Gatino de Esparta fue uno de los discípulos de Ateneo en la escuela neumática y cofundador de la escuela ecléstica, por lo que se basaba en ambas doctrinas. Consideraba que el pulso era generado por la cantidad de neuma en un organismo, al igual que Ateneo de Atalia. Asociaba a los baños de agua caliente a la generación de debilidad y exaltación de la debilidad, y a la toma de baños fríos con un método de mantención de la salud. Apolonio de Pérgamo fue un médico griego perteneciente a la escuela neumática. Se cree que realizó hasta 29 obras sobre patología y fisiología de los erofilianos, donde lo que hacía principalmente era anotar recetas de distintos ungüentos y de medicamentos extemporáneos, los cuales eran medicamentos que una vez hechos deben inmediatamente utilizarse para cumplir con su fin farmacéutico. Entre sus libros se destacaba el sobre perfume y ungüentos. Arquígenes de Apameia fue médico y cofundador de la escuela ecléctica. Realizó una clasificación de los distintos periodos que tiene el normal desarrollo de las enfermedades, determinando que la disminución del padecimiento se asociaba a la cercanía de la salud. Escribió una doctrina sobre el pulso, donde determina la existencia de 8 tipos de pulso, los cuales eran grande, fuerte, veloz, frecuente, lleno, regular, igual, con ritmo. Y todos estos tenían variantes.
Llevó a cabo un prolongado y minucioso estudio acerca del dolor con el objetivo de encontrar una forma de determinar con las enfermedades. Este estudio incluía las diferentes graduaciones del dolor, como por ejemplo fuerte, suave, delgado, agudo, insoportable, si se acompañaba o no de adormecimiento, entre otras variables. Generó la descripción de distintas enfermedades, cuáles eran sus signos, síntomas para llevar a cabo su reconocimiento y las reparaciones de tratamientos indicados para su curación. Esto lo aplicó a enfermedades como lesiones craneales, lepra, ulceraciones de intestino, abscesos de hígado, entre otras. Antilo fue un médico que realizó grandes aportes al desarrollo de la cirugía. Fue uno de los médicos que dejó preceptos para la preparación de ungüentos. Determinó cada uno de los casos donde se debe proseguir con la generación de sangría, ventosas y escarificaciones y cuál vaso debe ser abierto dependiendo de la situación. Fue uno de los primeros médicos que trató la cataratas mediante el método de extracción. Describió en uno de sus escritos en qué consistía un aneurisma, los distintos tipos existentes hasta la época y cuál era el exacto tratamiento. Escuela ecléctica. La escuela ecléctica es una doctrina fundada por Arquígenes de Apameía y Claudio Catino de Esparta. Consiste en la pérdida de la unilateralidad al estar constituida por distintos principios básicos de distintas doctrinas como la neumática, la metódica y la escéptica. Con esta doctrina, el neuma sigue presente pero no con la importancia que se le solía dar en la escuela neumática. Con la llegada de la ecléctica, comienza a preponderar por sobre todo el estudio de la enfermedad, es decir, en qué consiste el curso de la enfermedad, distintos tipos de enfermedades y cómo tratar cada una de ellas, por lo que el conocimiento científico comienza a ser el enfoque de la medicina. Arateo de Capadocia fue un médico, nosógrafo, filósofo y escritor, el cual escribió libros sobre las causas y los signos de las enfermedades agudas o crónicas, el cual involucra una muy detallada descripción de una serie de enfermedades crónicas y agudas. Algunas de las enfermedades agudas que describe son la cefalalgia, neumonía, letargo, cólera, pleuritis, apoplejía, entre otras, mientras que entre las enfermedades crónicas descritas se podían encontrar la cefalia hemicránea, el vértigo, epilepsia, asma, diabetes, afecciones de hígado y vaso, entre otras. Consideraba que la anatomía era el brazo esencial de la medicina, por lo que en su libro lo que hace es describir cada una de las enfermedades a partir de la descripción anatómica de la estructura en cuestión, además de la descripción minuciosa de cómo tratar las enfermedades, forma de reposo, aplicaciones exteriores, aposentos, ejercicio, entre otras. Rufus de Éfeso fue uno de los médicos y anatómicos más notables de la época. Escribió numerosos libros basándose en su investigación sobre la anatomía humana, realizada en cadáveres humanos y animales. Entre sus libros se destacan Enfermedades de los riñones y la vejiga, Artis Medicae Principiis y diversas partes del cuerpo. Fue uno de los primeros en llevar a cabo una descripción sobre los nervios ópticos, sobre la cápsula del cristalino y nuevos vasos en la matriz, como por ejemplo vasos seminales, vasos varicosos y glandulares. Realizó sofisticadas clasificaciones del pulso en frecuencia, si era frecuente o raro, rapidez de pulsación entre celerio y tardo, intensidad, si era fuerte o débil, y la dureza de arterias duro o blando. Obra de Celso. Aulo Cornelio Celso. Si bien no era médico, fue un enciclopedista romano muy interesado en la medicina. En efecto, es reconocido por su obra De Re Medica, que constituye una importante colección de textos de medicina de la antigüedad. En sus escritos, Celso apunta que la medicina debe reposar racionalmente en la experiencia, es decir, realizar una interpretación racional de lo que vemos y vivimos. Incluso, señala que los estudiantes deben analizar cadáveres y cuerpos de heridos. Su obra, De Re Medica, es un compilado muy completo de tratados médicos de comienzo del Imperio Romano. Es uno de los pocos textos conservados de la época. Contiene a su vez 8 textos que recompilan diversos conocimientos en 3 ejes: dietética, farmacéutica y cirugía. De Re Medica pertenece a De Artibus, sobre las artes, una enciclopedia también creada por Celso, la cual describe conocimientos de diversas áreas desarrolladas en dicho periodo. Se divide en 7 secciones que involucran conocimientos de agricultura, veterinaria, derecho, arte militar, filosofía, historia y medicina. Y bueno, de este texto solo se conservan algunas partes, entre ellas la que trata de medicina. Si bien Celso era romano, la esencia de su obra es hipocrática y además contiene conceptos alejandrinos. Como se dijo hace unos instantes, De Re Medica indica una serie de procedimientos y síntomas en 3 áreas. En cuanto a dietética, indica tratamiento para individuos sanos, entre ellos ejercicio, viajes al campo, abstención de ejercicio, bebidas fuertes y bajar de peso. En cuanto a farmacéutica, hace una clasificación de drogas en cuanto a sus efectos, formato de presentación
y mezcla de las mismas. Finalmente, en cirugía, da el retrato del cirujano, señalándolo, entre otras cosas, como un hombre joven o no demasiado alejado de la juventud. Su mano será ágil, no temblará, será capaz de usar la diestra y la siniestra, tendrá una vista aguda y un ánimo tranquilo, entre otras características. De Re Médica apunta a que el origen de las enfermedades está dado por factores no divinos, entre ellos clima, edad y constitución física. Por primera vez y en forma innovadora se indican los síntomas de la apendicitis aguda. Además, habla del tratamiento de la gangrena, indicando que de no mejorar con otro tratamiento es necesario amputar la extremidad afectada. Además, como mencionamos anteriormente, Celso señaló dos síntomas muy frecuentes: la hemorragia y la inflamación. En cuanto a esta última, describe sus 4 atributos: tumor, que se refiere a la hinchazón de la zona afectada; rubor o enrojecimiento; dolor y calor. Obra de Plinio. Cayo Plinio II, conocido también como Plinio el Viejo, es el autor del texto Historia Natural, una enciclopedia muy completa escrita durante el Imperio Romano, y al igual que el texto de Celso, es de los pocos que se han preservado en la actualidad. Esta enciclopedia está dividida en 37 libros, repartidos a su vez en 10 volúmenes, y buscaba abarcar todo lo referido al mundo natural. Para ello, incluye conocimientos referidos a agricultura, antropología, astronomía, botánica, farmacología, fisiología humana, entre otros. En cuanto a farmacología, describe más de 900 medicamentos y menciona algunas plantas junto a su uso. Es el caso de la amapola y el opio, que son descritos como inductores del sueño. Obra de Dioscórides. Pedano Dioscórides, durante tiempos de Nerón, fue médico cirujano del ejército romano. Es conocido por ser el autor de Materia Médica, libro base del conocimiento herbario hasta el siglo XVIII y referente hasta el día de hoy. Estudió y recopiló información de plantas de diversos países. Este texto está dividido en 5 volúmenes, donde se encuentra tanto una descripción de la planta, indicaciones para la preparación, almacenamiento y dosificación de más de 1000 medicamentos. Su impacto fue tal que llegó a considerarse como el texto primario de farmacología durante 14 siglos, esto debido a que funcionó como una fuente universal del tratamiento herbolario. Dando énfasis en este último punto, previo a la existencia del libro, la información de hierbas y plantas y su uso farmacológico se encontraba repartido en distintas fuentes. Por lo tanto, la unificación de este conocimiento en un solo texto significó un avance para la época. Algunas de las plantas que están descritas en el texto son la cicuta, colorio, eneldo, hiedra, manzanilla y, como se ve en la imagen, mandrágora, que fue descrita como una planta que podría emplearse como analgésico o somnífero. Galeno, el último representante de la escuela de Alejandría. Galeno vivió más o menos entre en el 130 y 200 años después de Cristo y nació en la ciudad de Pérgamo. Su padre fue un prestigioso arquitecto que tenía una buena situación socioeconómica, por lo que Galeno recibió la mejor educación. A los 16 años de edad comenzó a estudiar medicina con la ayuda del doctor Sátiro. Una vez terminados sus estudios y con la herencia del fallecimiento de su padre, Galeno viaja y decide estudiar anatomía en Alejandría, convirtiéndose en un prestigioso anatomista de la escuela. Después de 12 años, él regresa a Pérgamo, convertido en un médico con mucha más experiencia y con algunos tratados de anatomía y fisiología que había publicado. Sin embargo, no duró mucho tiempo, porque decidió viajar a Roma, donde se instaló como anatomista y experimentador. Dentro de sus experimentos pudo comprobar la presencia de sangre y corrigió a Erisstrato, diciendo que los vasos contienen sangre en vez de aire. Vivió sus últimos 30 años de vida en Pérgamo, donde fue parte de diversos experimentos y observaciones, y en sus últimos años se dedicó a la fisiología experimental. Ahora hablaremos de la teoría humoral y la concepción de Galeno. Si bien la teoría humoral fue creada por Hipócrates y sus bases se encuentran en la teoría pitagórica de los 4 elementos básicos que son el fuego, la tierra, el agua y el aire, a estos se le asignaron las propiedades teniendo que el fuego está conformado por calor y sequedad, la tierra por frío y sequedad, el agua por humedad y frío y el aire por calor y humedad.
Para Pitágoras, los 4 elementos básicos que conformaban a todos los astros y seres eran en principio 4, los antes mencionados, que son la tierra, el aire, el agua y el fuego. Para los pitagóricos, la tierra representaba el estado sólido, el agua el estado líquido, el aire el estado gaseoso y el fuego el estado imponderable. Pero también existía un quinto elemento, que era más conocido como etérico, que representaba un estado sutil de la materia y tan vivaz que ya no era considerado atómico, y se encontraba dotado de universalidad. Correspondía al fluido cósmico, la luz astral o el alma del mundo. Con esto en mente, estas mismas propiedades corresponden a los 4 humores vitales que habla Galeno, que es la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre. Y la salud está condicionada por el equilibrio de estos humores vitales y la enfermedad por su desequilibrio. Para combatir una enfermedad, como por ejemplo la flema, que era fría y húmeda, se debe emplear un medio caliente y seco. Galeno elaboró un sistema de patología en el que se combinan las ideas humorales de Hipócrates con la teoría pitagórica de los 4 elementos y su propio concepto de espíritu y neuma, que penetraba en todas partes. Esto corresponde a las bases que sustentaron su teoría y obra. Ahora hablaremos de la concepción teleológica de Galeno. Para ello es importante aclarar que cuando hablamos de teleología nos referimos al estudio de la causa final de las cosas, es decir, el porqué. La visión teleológica de Galeno se ve inspirada en un planteamiento de Aristóteles, el cual dice que la naturaleza nada hace en vano. Galeno se obsesionó con esta idea y varios autores dicen que echó a perder toda su obra por esta manía teleológica. Él nunca pensó realmente cómo funciona un órgano, sino que se centraba en el por qué lo hacía, analizando qué función realiza sin preocuparse de los mecanismos para lograrlo. Un ejemplo de estas conclusiones erróneas sería la noción de que la sangre en su tránsito por el cuerpo pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo por medio de poros imaginarios invisibles. Si bien los escritos de Galeno sobre medicina, filosofía y ética reflejan una creencia absoluta en Dios y también declaran que el cuerpo es un instrumento del alma y es fundamental principio de la vida, así como la psicología galénica fue el neuma. También hablaremos sobre el desarrollo de la medicina experimental, ya que Galeno basa la mayor parte de su conocimiento en la investigación y en el desarrollo de la medicina experimental, utilizando técnicas como la disección, que es la exploración de un cuerpo sin vida, y la vivisección, que es la exploración de un cuerpo vivo. Galeno practica estas técnicas en animales y recomendaba específicamente el mono por el parecido con el humano. Aunque algunos iban más allá de las clases de Galeno, él nunca trabajó con cuerpos humanos por una cuestión de ética. En anatomía podemos ver que Galeno mostró grandes avances tanto en biología, ya que descubre 8 nuevos músculos en el sistema cardiovascular y también en el sistema nervioso, que sin duda es uno de los temas que más manejó, ya que él dice que el cerebro es el elemento más importante y lo describe como el asiento del alma racional, y que a él llegan una serie de nervios, que aquí nos podemos dar cuenta de que él habla de los pares craneales. Bueno, ahora hablaremos sobre la concepción fisiológica de Galeno. La fisiología de Galeno era una síntesis de sus propias ideas en conjunto de la influencia de algunos médicos, como Hipócrates, y filósofos como Platón y Aristóteles. Esta consiste en la integración de la teoría humoral, como habíamos hablado anteriormente, ya que él menciona mucho y hace mucho énfasis en la bilis amarilla que viene del hígado, la bilis negra que viene del vaso, la sangre que viene del corazón y la flema que viene del cerebro, y cuyas cualidades eran frío, caliente, seco y húmedo. También está relacionada la teoría del neuma y la concepción del calor innato. Galeno creía que todos estos conceptos conviven e influyen entre sí en el interior de cada cuerpo humano, determinando el concepto del principio de simpatía. A partir de estudios en animales determinó el funcionamiento de distintos órganos y sistemas humanos, como lo son el cerebro, que es la sede de la inteligencia y el movimiento voluntario, donde se localiza la conocida alma racional, el corazón, que es donde se origina el movimiento voluntario, y el calor innato, que es distribuido al cuerpo mediante las venas, además de ser el lugar donde se origina el neuma vital. También describe al hígado,
que es donde se realiza la alimentación y la hematopoiesis. Además, es el lugar del neuma natural que se distribuye por las venas y permite la nutrición del cuerpo. Si bien la obra de Galeno constituye la cumbre de la medicina antigua y el legado más importante al aceptar la unidad sistemática, estudiar el concepto, la estructura del enfermo, la etiología, los síntomas, también él clasifica y ordena la enfermedad, las causas de la enfermedad que él dice que puede ser mediante causas externas, internas y conjuntas. Nosotros como grupo queremos recalcar que Galeno y sus escritos influyeron por más de 1000 años. Pese a los muchos errores que fueron aclarados y corregidos muchos años después, a pesar de lo complicado de sus obras enciclopédicas, los escritos de Galeno fueron la principal fuente del saber médico, y hasta la actualidad su obra es prácticamente indiscutida durante más de un milenio, y es el símbolo de la medicina de todos los tiempos. Si bien la medicina romana era esencialmente griega, los romanos hicieron tres grandes contribuciones fundamentales, los cuales son los hospitales militares, el saneamiento ambiental y la legislación de la práctica médica. Es bueno recordar que la historia de la medicina no se puede separar de la historia de la humanidad, y por ello crearon hospitales militares en todo el occidente para tratar a los soldados de la guerra. En primer lugar hablaremos sobre los hospitales militares, que se desarrollaron como respuesta a una necesidad impuesta por el crecimiento progresivo de la República y del Imperio. Creados en lugares muy estratégicos y que no tenían comparación en la antigüedad, pues poseían lugares de reunión y de visita, salas de enfermos, baños, locales higiénicos e incluso quirófanos. También hablar sobre el saneamiento ambiental, que se desarrolló muy temprano en Roma, gracias a las obras de la Cloaca Máxima, un sistema de drenaje que vaciaba en el río Tíber y que data del siglo VI a.C. En la ley de las 12 tablas se prohíben los entierros dentro de los límites de la ciudad y también se recuerda a los ediles la responsabilidad de la limpieza de las calles y la distribución del agua. El aporte de agua se hacía por medio de 14 grandes acueductos que proporcionaban más de 100.000 millones de litros de agua al día. La distribución a fuentes, cisternas y a casas particulares era excelente. El agua se usaba para beber y para los baños, una institución pública muy popular y casi gratuita. En general, las condiciones ambientales en Roma eran tan buenas como podía esperarse de un pueblo que desconocía por completo la existencia de los microbios. Bueno, por otro lado, durante la República, la mayoría de los médicos eran esclavos o griegos, o sea que estaban sujetos a una posición subordinada. También estaban organizados de una manera que puede considerarse precursora de las modernas especialidades, ya que habían médicos generales, medici, cirujanos, medici vulnerum, oculistas, medici ab oculis, dentistas y especialistas en el oído. Julio César concedió la ciudadanía a todos los que ejercían en Roma y estableció un cupo máximo de médicos en cada ciudad. También se estableció un servicio médico público. La ciudad contrataba a los médicos y les proporcionaba local e instrumentos para que atendieran en forma gratuita a cualquier persona libre que solicitara su ayuda. También se creó un servicio médico de la Casa Imperial, el Medicus Palitus, y muchos patricios tenían a su servicio a médicos que atendían a sus familias. En un último lugar, queremos mencionar la influencia, el legado y la proyección de la medicina de Roma. Si bien la medicina romana proviene esencialmente de la medicina griega, los romanos aportaron a la medicina actual de varias maneras. En primer lugar, con la expansión del Imperio Romano, que fue posible expandir el conocimiento médico griego y oriental a otras partes del mundo. Además, los romanos aportaron con la creación de los hospitales militares, aportando en el concepto de entregar a los enfermos un espacio destinado a su tratamiento, el cual fuera higiénico y seguro, conceptos que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Por ello mismo, consideramos que el saneamiento ambiental es uno de los puntos claves que podemos visualizar hasta el día de hoy, gracias a las cloacas máximas, además de asegurar el agua a toda la población. La organización médica que impusieron los romanos es algo que aún podemos observar hasta el día de hoy. También la obra de Galeno fue indiscutida por más de un milenio y es un punto clave en la historia de la medicina. Las disecciones son un tipo de estudio anatómico que se usa hasta el día de hoy.
También consideramos que la medicina en Roma tuvo un gran impacto en la fisiología, ya que hubieron muchos descubrimientos que datan desde esta época. También la visión racional de la enfermedad, ya que los romanos apuntaron a explicar el origen, sin una concepción divina. También los tratados médicos de medicina en la antigüedad, registro de sintomatología y de tratamientos de la época, ya que como mencionamos, la red médica fue un pilar fundamental. También la recopilación de medicina herbaria griega, romana y otras culturas antiguas, que son base de esta área. Y por último también mencionar a Asclepiades de Britania, que desarrolló una nueva escuela de pensamiento médico, la escuela metódica, que se basó en los trabajos de Demócrito y que explica la enfermedad a través de la influencia de los átomos que atraviesan los poros del cuerpo en un anticipo de la teoría microbiana. Estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.